¿Quién vive? ¡Oficial de guardia! ¡Santo y seña! ¡Santo y seña! Guerra sin cuartel. Agradezco particularmente la coordinación que ha tenido el profesor Obed Huitrón y a cada uno de los libreros, colegas, por este espacio para poder compartir de este autor que es poco conocido y que si lo leemos nos dejará algo bastante interesante que conocer. Bien, primeramente vamos a dividir nuestra exposición en dos aspectos. Yo me voy a dirigir a presentar un poco al autor, a Frederick Wilhelmsen, y después el profesor Frutos, ¿no?, como filósofo, como literato, va a profundizar en su obra para después concluir con lo que aquí se expone. Bien, el título es bastante curioso, ¿no? El problema de Occidente y los cristianos. Bueno, el problema de Occidente, podemos decir que en Occidente hay muchísimos problemas, ¿no? Principalmente que ha dejado de ser Occidente en su esencia, ¿no? Ha dejado de ser Occidente en su esencia, le ha dado espalda a la cristiandad, y ese tipo de circunstancias pues serían aquellas que van en torno a dicho problema para el Occidente. Bien, el autor, ¿qué podemos decirle? El autor es un personaje muy curioso y fascinante en muchos aspectos. Primero, pues tenemos a un estadounidense viniéndonos a hablar del mundo hispánico. Eso es bastante curioso, de repente que tenga que venir un gringo a hablarnos del mundo hispánico es algo sumamente curioso. Wilhelmsen, como tal, va a tener un constante interés en el estudio de la cristiandad mayor, la cristiandad medieval, como la va a definir su colega Francisco Elías de Tejada, y también en la cristiandad barroca hispánica. Él contará con estudios, ¿no?, por la Universidad de Texas, por la Universidad de Navarra, será catedrático de las mismas por la Universidad de Madrid, y se va a entregar a eso, a conocer el mundo hispánico en su raíz. ¿Y cuál es la raíz de ese mundo hispánico? ¿Cuál es aquella raíz que hoy día tenemos y que muchas veces se intenta negar? Pues bueno, va a ser esa raíz católica, ¿no?, esa raíz barroca que la va a conformar. Entonces, el maestro Wilhelmsen, con sus estudios en metafísica, con este interés en la historia de la hispanidad, se va a encargar de realizar esta obra. Este personaje que va a quedar cautivado por el coraje de los tercios de Requeté navarros, aquellos que enfrentaron al comunismo en la cruzada del 36, pues va a ser el encargado de transmitirles la doctrina del tradicionalismo político. Muchas veces nosotros como hispanoamericanos nos olvidamos o nos damos cuenta de que hay un vacío político. El vacío político de los últimos 200 años que hemos tenido ha sido una orfandad política debido al quiebre que se dio con la monarquía, ¿no? La monarquía a la cual pues pertenecíamos, que no era de que fuéramos de España, sino que éramos parte de este imperio que le ponía el freno al mundo anglosajón, ¿no?, el mismo mundo que actualmente nos tiene de rodillas. Pues bueno, ese es el mundo que estudia Wilhelmsen. Ya conociendo un poco más de este personaje, que tendrá una apasionada juventud en el sentido del conocimiento de la cristiandad y del carlismo particularmente, pues va a tener un trato con los tercios de Requeté, ¿no? Los tercios de Requeté, hablábamos que eran estos cruzados que lucharon contra el comunismo en la guerra del 36, pues a él se le pide, ¿no?, los ideólogos del momento le piden que él haga una síntesis en un texto para poder entender ese problema. Porque a veces nos vamos nosotros hoy día con soluciones comunistas, ¿no?, soluciones capitalistas, reacciones chaqueteras fascistas, y de este aspecto que de repente pues nos dejan. ¿Por qué? Porque la modernidad ha sido una avalancha que pues nos ha querido absorber. Wilhelmsen, a él le encargan este texto por eso. ¿Quién se lo encarga? Pues la jefatura de la comunión tradicionalista, ¿no? En ese momento, pues bueno, que atraviesa una serie de periodos entre el cambio de don Javier I y su Alteza Real don Sixto Enrique de Borbón, deciden establecer esto. Para poder ceder la palabra aquí a mi colega,
pues tocaría entender que este texto, ¿sí?, se crea en el momento de transición en España, ¿sí?, de la dictadura del general Franco, ¿sí?, al establecimiento de la monarquía liberal. ¿Sí? Entonces hace este texto para advertir y explicarle no solamente a los españoles, a los peninsulares, sino para explicarle al mundo hispanoamericano que ha habido un desastre y que tenemos que entender cuál es el camino, pues, que se debe de seguir. El texto hace una serie de anotaciones puntuales hacia el comunismo, porque bueno, es el contexto que le toca, la Guerra Fría. No quedaría ahí más. Y bueno, cedo un poco la palabra a mi colega para que podamos conocer lo ostentoso de su contenido. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Agradezco a Alexander Becker su brillante introducción y también agradezco a todos los presentes por venir a escuchar y hablar sobre este grandioso libro de Wilhelmsen, que, como bien dijo mi colega, manifiesta el rompimiento del occidente, o de lo que tradicionalmente se ha conocido como occidente. ¿Qué es propiamente el problema de occidente central? El rompimiento de la cristiandad, en pocas palabras, y ahorita hablaremos un poco qué es la cristiandad y cómo se puede recuperar con ciertos movimientos al final de este texto. Por lo tanto, esta charla ya tuvimos la introducción. Yo les voy a hablar de la primera parte, que es cómo progresivamente ocurre esta desintegración y cómo se atomiza la tradición católica e hispánica a lo largo de Europa. Y posteriormente Alexander va a tomar de nuevo la palabra y nos va a hablar un poco de lo que defiende este autor, que es el tradicionalismo político. Primero, ¿qué es la cristiandad? Este es un tema que, pues, por diferentes momentos históricos se ha olvidado y se ha dejado atrás, de manera que hay que primero definir qué es la cristiandad, y la cristiandad tiene tres principales rasgos. El primero y más importante es que la cristiandad está conformado por diferentes instituciones que están dirigidas en su núcleo por sociedades intermedias, desde la familia, el gremio, lo que entonces se llamaba municipio, hasta los ducados, condados, reinos, ahí terminar el Sacro Imperio Romano Germánico, que se desenvolvió en lo que conocemos como la Edad Media. Otro rasgo importante de la cristiandad es en el centro se encuentra Dios, es un teocentrismo, y por lo tanto el mundo se ve de una forma sagrada, desde el ente sagrado. Y por lo tanto en este mundo se daba la armonía entre la Iglesia y el Estado, que particularmente no es tanto el Estado en el sentido moderno, sino es el imperio. Y este eje se daba precisamente con la Iglesia Católica Romana y el Sacro Imperio Romano Germánico. Y durante 1000 años, que es lo que llamamos la Edad Media, va a tener prevalencia este mundo, que va a configurar lo que nosotros llamamos Occidente, y que en su origen era la cristiandad. Pues cómo se va a desintegrar es lo que analiza este libro, y esto se desarrolla en diferentes fases históricas, desde el Renacimiento, que ocurre en el siglo XVI, hasta, como bien dijo mi compañero, en el siglo XX, con el apogeo del comunismo en el contexto de la Guerra Fría. El primer rompimiento que se da a esta sociedad es el Renacimiento, y particularmente el humanismo, que tiene como centro esta disolución del hombre, esta separación del hombre de Dios, y por lo tanto el hombre adquiere confianza, una confianza que puede sonar soberbia en su propio poder, y relegando ese papel de criatura que tuvo durante la cristiandad. Políticamente esto se puede ver con dos autores fundamentales del Renacimiento. Uno es Nicolás Maquiavelo y el otro es Thomas Hobbes. Nicolás Maquiavelo, a mí me dicen cuando en diferentes instituciones hablan de la política tiene que ser más humanista, pero si hablamos de política humanista tendríamos que hablar de maquiavelismo, porque el humanismo político es quien lo fundamenta, es Nicolás Maquiavelo, y él en pocas palabras lo que afirma es que la política tiene que independizarse tanto de la religión como de la ética, y por lo tanto lo importante ya no es el bien común, sino lo importante es la conservación del poder del príncipe, y esto lo manifiesta, como bien saben ustedes, o como conoce tradicionalmente, en este libro del príncipe de Nicolás Maquiavelo, donde da una serie de consejos para cómo un tirano puede mantenerse en el poder, conservarlo y por lo tanto prolongar su dominio.
Otro autor interesante es Thomas Hobbes, en esta misma línea, que con su libro El Leviatán habla del desarrollo del Estado moderno y cómo el Estado moderno, con una visión ya materialista, ya sin trasfondo cristiano y espiritual, sino que de una visión plenamente materialista, acentúa que el Estado es lo predominante y por lo tanto ya el centro ya no se encuentra en Dios, sino en el hombre y sobre todo en el poder estatal. Esto es muy interesante porque si bien el humanismo apuesta por el individuo, al final se termina exaltando el poder de los reyes y el poder de la monarquía absoluta, como veremos que sucederá durante todo el desarrollo desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, que ocurre la Revolución Francesa. Continuando con el desarrollo histórico, voy a irme muy breve con cada momento. El primer momento es el Renacimiento, el segundo momento es el protestantismo, y particularmente con el luteranismo y el anglicanismo. ¿Qué ocurre en este periodo? Pues como seguramente han escuchado, Lutero, un monje que en 1517 hace una rebelión abierta contra la Iglesia Católica y fragmenta Europa en dos grandes cuerpos religiosos y políticos, uno en los países del norte, principalmente Alemania, Inglaterra, Países Bajos, con el protestantismo, y los países del sur, Italia, principalmente España y Austria, etcétera, con el catolicismo. Pues lo que hace Lutero, y esto es lo más fundamental, es que sostiene dos principios, que es la sola fides, que es la sola fe, y la sola escritura, que es solamente la escritura. Lo que hace el protestantismo es decir que ya no importan las obras, sino solamente por medio de la fe uno se puede salvar. No importa todo lo que hagas a nivel moral, a nivel ético, sino que con que tengas una fe religiosa, Cristo te arropa en su manto y puedes salvarte. Por lo tanto, las obras ya no son necesarias, como afirmaba el cristianismo católico, que sí es necesario hacer obras. Y el otro principio es que ya la tradición católica no es importante, sino solamente la escritura, que en este caso es la Biblia. Esto lo que va a provocar es precisamente que la religión quede subordinada al Estado. ¿Por qué? Porque si ya no hay una institución eclesial sagrada de carácter universal como la Iglesia quien interpreta los evangelios, sino que ahora cada quien por su propia inspiración puede interpretar como quiere, a nivel estatal y a nivel político quienes van a interpretar los evangelios son las diferentes monarquías. Por lo tanto, el poder religioso va a sentarse en la mano de los reyes y monarcas absolutistas de estos países europeos. El caso más ejemplar es precisamente Ginebra, Calvino, donde va a desarrollar un particular sistema cristiano basado en el desarrollo de la riqueza. No es casual que el capitalismo se desarrolle en los países protestantes. Y también en Inglaterra con Enrique VIII, que como saben bien, rompió con la Iglesia Católica y creó una religión cristiana o una secta cristiana a su parecer, que es el anglicanismo. ¿Por qué esto es importante? Porque el protestantismo lo que va a hacer es, tratando de liberar otra vez al individuo de la opresión eclesiástica, va a someterlo a las diferentes monarquías absolutas, como la monarquía de los reyes Tudor en Inglaterra y otros reyesuelos en Países Bajos y Alemania. Importante hablar del calvinismo brevemente. El calvinismo, a diferencia de Lutero, afirma que todos los hombres no somos libres, sino que nos podemos salvar por medio de la predestinación de Dios, es decir, Dios desde el origen ya nos ha elegido quiénes se van a salvar y quiénes no. Y él dice, ¿y cómo saber si soy un elegido por Dios o no soy elegido? Lo que va a decir Calvino es que lo importante es la riqueza. Si Dios te da muchos bienes y mucho dinero, por lo tanto eres un elegido. De ahí que del calvinismo se va a desarrollar el capitalismo en los países del norte, principalmente en los países protestantes. Estos primeros dos momentos van a recibir, por lo tanto, una reacción del mundo católico en la Contrarreforma y posteriormente también en la Compañía de Jesús, los jesuitas, que van a entablar batalla militante contra esta civilización que se está formando, que es una civilización utilitarista, economicista, profundamente interesada en los bienes materiales y que se olvida o da la espalda a los valores espirituales que pues durante todo el occidente se han ensalzado, como la verdad, la justicia, la belleza, la bondad, y solamente se mantiene en una visión de carácter capitalista, que es la que nosotros heredamos hasta nuestros días. En este punto de la Contrarreforma yo solamente quiero hacer notar que
la Iglesia Católica como reacción establece una cultura barroca, que es una cultura de carácter teocéntrica, pero que está generando un drama teológico donde el hombre se debate entre la tierra y el cielo. Es decir, de hecho todos nosotros como herederos del Imperio Español y herederos de la tradición barroca, casi la mayoría de nuestras iglesias a lo largo y ancho del virreinato de la Nueva España y que actualmente perviven, pues se manifiesta esta ostentación en el color, en el oro, en la belleza, que busca exaltar precisamente una visión sobrenatural frente a esta visión plenamente naturalista del protestantismo. ¿Qué va a ocurrir con todos estos dos momentos, tanto con el Renacimiento, con el protestantismo, que van a desarrollar posteriormente lo que nosotros conocemos como el liberalismo? El liberalismo, que es aquella ideología que exalta la libertad como lo más importante sobre la verdad, sobre la justicia y sobre el bien, por ejemplo, establece el liberalismo que lo más importante es el individuo y no es más que la secularización o desacralización del protestantismo. Y el liberalismo lo que va a generar posteriormente son las diferentes revoluciones burguesas que durante el siglo XVIII, por medio de los ilustrados como Rousseau, Voltaire, Montesquieu y diferentes filósofos, o mal llamados filósofos, pues van a establecer o van a llevar a cabo una revolución liberal, que es la Revolución Francesa. ¿Qué va a hacer la Revolución Francesa? Como bien sabemos, en 1789, pues lo que va a hacer es negar todo el antiguo régimen, que para ellos era todo lo que tenía que ver con la cristiandad, y establecer un mundo nuevo, donde el hombre toma el centro del poder y sobre todo la diosa razón. Como ustedes también seguramente han escuchado, durante la Revolución Francesa se exalta la razón y se le entroniza en Notre Dame, de manera que siendo racionalistas entre comillas, buscan exaltar idolátricamente a la razón y al hombre. Y bueno, todo de esta Revolución Francesa lo que va a traer como consecuencia pues es todo el terror que va a tener, se va a desarrollar en los tiempos de Robespierre y posteriormente la entronización de Napoleón Bonaparte. Si revisamos todas las revoluciones del occidente que se han dado desde la Revolución Francesa, pasando por la Revolución Soviética, pasando por la Revolución Cubana o la Revolución China, casi todas las revoluciones, o si es la totalidad de las revoluciones, siempre terminan en tiranía. Eso es muy interesante. La Revolución Francesa termina en la tiranía de Napoleón Bonaparte, la Unión Soviética en la tiranía de Stalin, o en la dictadura de Stalin, la Revolución Cubana pues en el régimen castrista, etc. ¿Esto por qué pasa? Contrariamente a lo que pensamos en la actualidad, el comunismo no está en contra del liberalismo, sino que es un producto del liberalismo, y lo menciona este autor y lo demuestra, precisamente porque el gran pensador o filósofo ideólogo del comunismo, que es Karl Marx, asume la dialéctica del liberalismo. Lo único en lo que disiente con el liberalismo es precisamente los medios por el cual el hombre puede alcanzar su libertad absoluta. Y él afirma, Karl Marx, un poco acertando lo de también la dialéctica hegeliana, que, por ejemplo, hay que llevar a cabo en los países donde no se ha establecido el capitalismo, o donde la burguesía no ha tomado poder, en países como Alemania de su tiempo en el siglo XIX, Italia, hay que acelerar las revoluciones burguesas para, establecido el capitalismo, posteriormente se pueda llevar a cabo la revolución comunista por el proletariado. Y aquí se detiene Wilhelmsen, y es muy interesante porque hemos visto que desde el Renacimiento, en el que se exalta al hombre, llegamos hasta el comunismo, que para él, en el siglo en que escribe este libro, que es el siglo XX, en la Guerra Fría, él afirma que el comunismo es como el desarrollo ideológico más potente que se enfrenta contra la tradición católica, y que esto se va a desarrollar particularmente en la guerra de 1936 entre el bando nacionalista, que pues afirmó la defensa de la civilización católica, frente a la república, que defendía o tenía este carácter bolchevique comunista, y que ahí va a estar pues para él manifestado en toda su integridad este combate ideológico. ¿Por qué el comunismo nace del liberalismo? Y esto es muy interesante. Cuando el individuo busca ser libre y por lo tanto
se deja a sus propias fuerzas, pues lo que ocurre normalmente es que llegan diferentes sectores al poder, partidos que buscan imponer su propia visión de vida. Al final, ¿quién va a triunfar de todos estos partidos en disputa? ¿Qué es lo que pasa en las democracias liberales? Estos partidos en disputa, normalmente triunfa quien tenga más poder de propaganda y sobre todo quien use más la violencia. Es decir, el partido que tenga la capacidad de destruir a los otros partidos es el que establece el dominio y el predominio en el Estado. Por lo tanto, el liberalismo, esta lucha entre izquierda y derecha, pues en realidad es medio falsa, porque la izquierda siempre da pie a las derechas. Ahorita nos va a hablar Becker un poco de cómo se desarrolla este proceso, pero si se dan cuenta, la derecha, y lo podemos ver en la actualidad, se dan porque la izquierda ha fracasado en todo lo que ha postulado a lo largo de sus campañas. Es decir, al punto al que yo quiero llegar y que manifiesta Wilhelmsen es que el comunismo, como un producto del liberalismo, lo único que hace es darle el poder a un sector de la población para que establezca una tiranía, que es lo que hemos visto que ha ocurrido en la Unión Soviética, ha ocurrido en China, ha ocurrido en Cuba y en otros países a lo largo y ancho del orbe. A continuación, mi compañero Alexander va a hablarles un poco precisamente de otra de las facetas ideológicas, que es el fascismo, y también de una falsa reacción del cristianismo conservador que precisamente, dice Wilhelmsen, son falsas reacciones contra este problema del occidente. Muchas gracias, Daniel. Muy buena síntesis, la verdad es que echarse eso en unos cuantos minutos no es sencillo. Trataré de seguir un poco la pauta, pero veremos qué tal sale. Creo que cabe aclarar aquí, y me tomaré de un autor para poder entender esto un poco mejor, y ese autor es el padre Federico Suárez Verdaguer, en el cual tenemos que entender que esta exposición que hace Wilhelmsen la toma desde el entendimiento de uno de los bandos políticos. ¿Cuál va a ser ese bando político? Wilhelmsen y sobre todo Federico Suárez Verdaguer nos van a decir que a raíz de la Revolución Francesa el camino político va a tomar tres vertientes. Van a existir tres vertientes a raíz de la Revolución Francesa. Uno de ellos va a ser el liberal, que es el revolucionario acelerado, el que quema iglesias, el que decapita reyes, el que es radical, podríamos decir, ¿no? En ese caso, pues tenemos los ejemplos en la Revolución Francesa. De repente tendríamos un segundo sector, que es el conservador. Y muchas veces decimos, oh sí, es que estos conservadores terribles, aquello. O incluso en ocasiones otros sectores lo aplauden diciendo, sí, aquí está el baluarte de la civilización católica. Pero el conservador no sería tan distinto del liberal. ¿En qué sentido? Que los dos son producto de la revolución moderna. Y que el conservador lo que hace, como bien diría nuestro maestro Miguel Ayuso, conserva la revolución. ¿Qué hace? El conservador es un revolucionario moderado, ¿sí? No es un contrarrevolucionario, es un revolucionario moderado. Él va a ser el que va a estabilizar la revolución y el que la va a mantener. Caso histórico, Napoleón Bonaparte es un conservador de primera, ¿sí? Agustín de Iturbide, un conservador de primera, sigue siendo un revolucionario, pero es moderado. ¿Qué pasa aquí? Ni uno ni otro, o el sector conservador no es parte del mundo tradicional católico que antes ha dicho Daniel que ha sido atacado. No, ya es producto de la revolución moderna. Y luego, bueno, diríamos, si unos son liberales y otros son conservadores, vamos entendiendo aquí y lo aterrizamos a nuestro caso nacional, pues entonces nuestra historia nacional se ha forjado a través de una lucha de revolucionarios en sus vertientes radicales o moderadas. No hemos tenido un sector tradicionalista que haga frente. Y ese es el tercer sector que dice el padre Federico Suárez Verdaguer, ¿no? Dice el tradicionalista. Él lo tomará como el renovador, pero en términos sería lo mismo. El tradicionalista, ¿quién es? Aquel que no pacta con la revolución. ¿Por qué? Porque es ajeno a ella. Porque es antimoderno en su matriz. Aquí está el detalle. Muchas veces la juventud quiere hoy día reaccionar ante el mundo moderno y nos ofrecen una serie de soluciones propias de la modernidad. Y por eso caemos en una serie de problemas, una serie de frustraciones. ¿Por qué? Porque si nos piden afrontar a la modernidad desde la propia modernidad, no llegaremos a nada, ¿no? Es parte de lo que ahí se tiene.
¿Qué va a decir Wilkenson? Bueno, aquí vamos a tener a una vertiente, la fascista, que con este ejemplo que les acabo de decir, la reacción fascista también sería una reacción revolucionaria, ¿sí? No sería a favor del occidente cristiano, como algunos autores confirman, ¿no? Que a veces maquillan al fascismo de católico. No, el fascismo es anticristiano, ¿sí? El fascismo es anticristiano. No puede llevarse una reacción católica, no, más bien una contrarrevolución, como sería siendo fascista. ¿Por qué? Porque el fascismo es moderno, en cualquiera de sus vertientes, sean falangistas, sean fascistas, sean nacionalsocialistas, todas ellas son producto de la modernidad, por cierto, condenadas por la Iglesia. Entonces, cuando salgan ciertos términos ahí que, no, es que el fascismo católico, condenado, en sus doctrinas condenado, no sería. Bueno, aquí nos habla un poco de esta cuestión de la reacción fascista. Imaginémonos que estamos en el siglo XIX. De repente la revolución liberal nos ha desposeído de todo aquello que nos ayudaba a ser parte de una comunidad, ¿sí? Nos ha desposeído y nos ha convertido en una bola de individuos solos en un mundo terrible, sumamente industrial, donde el comunismo ha, pues, ahí llevado una avalancha de circunstancias y solo hay dos vertientes: o explotas o eres explotado. Y surge la supuesta reacción fascista, ¿no? Que al final esa reacción fascista, pues, como bien hemos dicho, es propia de la revolución, propia de un sector clase media, si nos vamos un poco marxistas, clase mediero, ilustrado, podríamos decir, en un cierto modo, que intenta reaccionar. Pero al final, ¿qué? No es otra cosa que la reacción de ese mismo liberalismo que se ha radicalizado. Vamos a entender eso un poco. Por ejemplo, vamos a entender que el nacionalsocialismo es la máxima, podemos decir, si fuera un artesano, si fuera una escultura, es la máxima obra del luteranismo, ¿sí? La concreción política del nacionalsocialismo es Lutero, ¿no? Lutero es el que le da esa vertiente, esa gnosis en su haber, y aquí lo va a llevar. El fascismo italiano también tendría de esa parte, pero el fascismo al final, ¿qué es? Solo nos va a decir que es una doctrina pobre, una ideología que solo actúa conforme existe un anti. Si uno pregunta, es que, a ver, ¿usted es fascista? Y le dicen, sí, yo soy fascista porque soy anticomunista, antiliberal, anti todo. Y de repente, si desaparecieran los antis, pues resulta que usted es una bola de gas sin nada, porque no tiene nada, ¿no? No tiene nada, no sustenta nada, no crea nada. Solo es una reacción momentánea, muchas veces utilizada por el capital para actuar. Con esto no estoy yo defendiendo al comunismo, ni mucho menos, tampoco al capitalismo, y menos al fascismo, creo que se han dado cuenta. Entonces va a decir esa parte de cuidado con la tentación fascista, que ante un mundo que aquellos que rechacen el comunismo o el capitalismo lo ven como una opción viable, se darán cuenta de que no es otra cosa que legitimar la violencia. El fascismo se mueve por dos caminos, ¿sí? El miedo y la violencia. ¿Por qué actúan? ¿Por qué llega el fascismo en Alemania? Miedo al bolchevismo, miedo a esto, aquello. Los nacionalsocialistas no proponían algo mayor, sino el miedo a que van a venir los bolcheviques, y la mayoría de la gente lo seguía por ese miedo. No porque estuvieran ellos convencidos del nacionalsocialismo, sino porque querían detener al bolchevismo. ¿Vean? Una ideología que se mueve por el miedo. Terrible. Entonces nos va a decir en ese cauce que la reacción fascista es producto de la modernidad. En estos tres sectores que les he dicho, liberal, conservador y tradicionalista, pues también sería entre este sector liberal conservador. No sería tradicionalista, sería ajeno al mundo tradicional. ¿Vamos bien todos? Creo que lo vamos entendiendo un poco en ese sentido. Entonces, descartamos al fascismo, ¿no? Es una reacción que surge y es tentadora porque la gente se asquea, ¿sí? Y el fascismo, en vez de recuperar la comunidad tradicional, nos va a volver uniformes, ¿no? Esta cultura de masas, todos iguales con nuestros uniformes, todos cantando y levantando los brazos. Sí, pasamos a ser un enjambre, la cultura del enjambre. Ya no somos una comunidad orgánica, somos un enjambre construido propio, pues, del mundo moderno. Entonces descartaremos también al fascismo. ¿Qué hace Wilkenson? Wilkenson lo que hace, de manera, podemos decir, curiosa, es que le va sapeando a las ideologías del mundo moderno. Ya le pegó al Renacimiento, ya le pegó al protestantismo, ya le pegó a Hobbes, ya le pegó a Marx, al liberalismo, al fascismo. O sea, va diciendo eso. ¿Por qué?
Una parte, ahorita estamos dando las circunstancias antes, podemos decir que va golpeando Wilhelmsen, pero a la misma hora en el texto te propone, dice, la doctrina tradicional es esto. Nosotros estamos huérfanos hace 200 años de una tradición política, y Wilhelmsen nos expone cuál es esa tradición política. En último término, ¿no?, golpeando estas ideologías, te habla de la democracia cristiana. Hoy día, la democracia cristiana, podemos entenderla por ciertos sectores, que en algún momento fue el partido chaquetero, el Partido Acción Nacional, ¿no?, en algún momento. Hoy día no lo es, ¿no? Hoy creo que es más rojo que los partidos rojos, es muy raro, pero pasa a ser chaquetero, para que entiendan el término. En el siglo XIX los soldados tenían chaquetas. ¿Qué hacían? Pues cuando no les importaba un bando, se quitaban la chaqueta y se ponían la otra, por eso le dicen chaqueteros, ¿no?, al que no está definido. Pues así van a ser las derechas hoy día, ¿no?, las que va a tomar acá. La democracia cristiana hoy día, ¿quién la toma? Figuras como estos personajes, Verástegui o la nueva derecha, una bola de liberales revolucionarios, ¿sí? No son nada de católicos fundamentalmente, con sus luchas culturales que no valen para nada. Tendríamos ahí. ¿Por qué? Porque al final ellos no están diciendo, como diría Wilhelmsen, el problema aquí no es el comunismo, el problema aquí no es el fascismo, el problema es aquí la gnosis liberal que está de fondo. Ahí está el detalle. Cuando reconozcamos de raíz que el problema está en el liberalismo, los demás ismos se irán muy lejos, ¿no?, por respeto a los presentes. Entonces, eso va a ser, nos va a decir de la democracia cristiana, que frente al mundo moderno va a haber una reacción católica, podríamos decir, una en su vertiente de la democracia cristiana y otra de la tradición política. Descartará la democracia cristiana porque la democracia cristiana va a ser aquella que frente al comunismo, el católico dice, pactemos con el comunismo porque no le podemos ganar. Puede ser, eso es la doctrina, la ha condenado el comunismo y aquí se van a poner de rodillas. Eso va a ser la democracia cristiana. Y esa va a ser la política vaticana después del Concilio Vaticano II. Una política pactista y traidora ante Cristo Rey. Terrible en todo su haber. Y esa es la política actualmente del Vaticano. Y esa es la política del episcopado mexicano. La política de estar de rodillas frente al mundo moderno. Terrible. Pero bueno, eso es lo que expone el maestro Wilhelmsen. Y nos dice, en cambio, está el mundo tradicional. Y aquí es cuando empiezo a tomar, ya después de dar tantas cuchilladas, a decir qué es lo que se propone en el libro. El maestro Wilhelmsen te dice que hay que dar vuelta y regresar, ¿no?, en el sentido de observar, no detenerse y quedarse estáticos, puesto que la tradición no es una piedra inmóvil. La tradición se continúa con un dinamismo. Dice, la propuesta aquí está no en la revolución, sino en la contrarrevolución. ¿Y qué es la contrarrevolución? La contrarrevolución es la restauración del reinado social de Cristo Rey. O sea, es tajante. Él dice, no caigamos con las falsas esperanzas del liberalismo, no caigamos con las falsas opciones del comunismo materialista, ni con la violencia fascista. Dice, volvamos a Cristo Rey. ¿Y cuáles son esos ejemplos de Cristo Rey? Aquí tenemos muchos, en México tenemos muchísimos. En todo el siglo XIX tendremos el ejemplo de los macabeos, de los religioneros. Pero no los conocemos, ¿verdad? No, porque el gobierno establecido no nos deja hablar de ellos. No conocemos a los cristeros. No conocemos a aquellos que son mártires de la santa tradición. Bueno, Wilhelmsen aquí nos va a hablar de ellos. Y nos va a decir que ellos fueron aquellos que sostuvieron a la cristiandad. La cristiandad a veces se toma como un periodo o una época. Dicen, la Edad Media es la cristiandad. No. La cristiandad medieval fue una cosa, pero la cristiandad continúa. Aunque desaparezca un tiempo, continúa. Será una cristiandad medieval, como dice ahí, una cristiandad barroca, que será la monarquía católica, el imperio español al cual nosotros pertenecimos en algún momento. En algún momento fuimos parte de esa hispanidad, ¿no?, aparte de esa cristiandad barroca. Y diríamos, bueno, ¿y qué ha pasado con eso? Pues las afrontas de la revolución en el siglo XIX nos llevan a que exista una cristiandad mínima, ¿no? Francisco Elías de Tejada va a decir, cristiandad mayor, la de la Edad Media, cristiandad menor, la de la monarquía hispánica, y cristiandad mínima, ¿a través de qué? A través del movimiento que el maestro Wilhelmsen propone, que es la solución ante estos problemas en el mundo hispánico, que no es nada más ni nada menos que el carlismo, ¿no?
seguramente nunca han escuchado en su vida del carlismo. Dirían, ¿esto qué pasa y con qué se come? Sé que hay un puesto de hamburguesas que se llama Don Carlos o alguna cosa así, pero yo no conozco nada del carlismo. Bueno, el carlismo es aquel que sostiene los principios de la tradición actualmente. Aquellos tradicionalistas que se niegan al mundo moderno. Y se va a sostener, y aquí propone cuál es esa solución, a través de 4 principios. Dios como el sumo bien de todo, la patria bajo su unidad católica, los fueros como las libertades concretas, libertades reales, porque hoy nos dicen sí hay mucha libertad, una libertad abstracta que no entendemos, ¿no? Pero nos han quitado nuestras libertades concretas, la de los fueros, la de los gremios, aquellas que justamente... ¿Mande usted? ¿Eso no los ha quitado el gobierno? Claro que sí. No Dios. No, para nada, Dios es el que ha establecido. Exacto, que viva Cristo Rey. Bien, retomando un poco en ese aspecto, pues nos dice justamente que, bueno, los fueros, esas libertades concretas, y el rey, una persona que encarna. Para nosotros como mexicanos es muy difícil entender eso del rey, pero hay figuras políticas concretas que protegen esos baluartes de la tradición. ¿Y el carlismo qué va a hacer? Desde 1833, que hubo una usurpación dinástica en España del trono, porque los reyes actuales no son más que unos liberales, masones, ¿no?, que no ayudan a la cristiandad. Sí. Nos va a decir, hay otro camino, el de la cristiandad, el de los reyes legítimos. Esos reyes legítimos que estuvieron luchando siempre por la cristiandad, en el exilio, como está Cristo hoy de la sociedad, pero leales a él. Muy distinto de lo que tendríamos hoy día. Entonces, es lo que propone en esta cuestión. Dice, retomemos la sociedad orgánica. ¿Qué más quisiéramos reinstaurar el orden social cristiano y católico hoy día? Pues sí, sí se quisiera. Pero en lo concreto, ¿qué se tendría que hacer? Lo real, ¿qué sería? Pues reinstaurarlo desde abajo, desde las familias. Hoy la familia tan menospreciada, que es, podemos decir, el seno, ¿no?, de donde surge, se construye la sociedad, pues dice, volvamos a la construcción de las sociedades de abajo. La contrarrevolución católica en México, con el ejemplo de los cristeros, en España de los carlistas, en Francia de los bandianos, en Austria de los tiroleses, se sostuvo a través de familias, ¿sí? A través de familias que estaban puestas y convencidas a que el camino era reinstaurar todas las cosas en Cristo, como diría San Pío X. Y es lo que propone el maestro Wilkinson. Dice, es un texto, sí, si bien dirigido a cualquiera que pueda y que tenga amor a la verdad. Quien quiera conocer la verdad y entendiendo la verdad como el verbo encarnado que es nuestro Señor Jesucristo, entendería y voltearía a ver este libro. Y le va a decir a los católicos y a aquellos que quieran conocer esa verdad, volteen y dense cuenta que aquello que ustedes están conociendo o entienden no es el camino de la modernidad. ¿Qué modernidad nos va a estar llevando? ¿Qué camino nos va a estar construyendo? Una sociedad decadente. Esto es lo que nos va a decir Wilkinson. Vuelvan a la tradición, vuelvan a esa serie de principios, a esa reconstrucción. Reconozcan, no caigan en las tentaciones fascistas, no sucumban ante el deseo materialista comunista, no caigan en esta serie de problemas que el capitalismo nos asfixia día a día a nuestras familias. Entonces, vuelvan a la tradición. Vuelvan a la tradición. San Pío X va a decir una frase fundamental que nos dice: los verdaderos amigos del pueblo no son ni los revolucionarios ni los innovadores, sino los tradicionalistas. ¿Sí? Aquellos que han estado en la sierra, aquellos que han estado en los pueblos verdaderos de México, saben que la tradición nos sostiene. No están como aquí en la ciudad, que nosotros estamos aquí encarcelados en todas estas circunstancias. No, ellos saben y se han sostenido con base en ella, en esa tradición. Pero esa tradición debe de ser por dos vertientes: reconociendo al Dios verdadero y al legítimo rey. Muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta o alguna cuestión. Cuando hablé de los supuestos filósofos me referí particularmente a los ilustrados. Ellos en el siglo XVIII se llamaban los filósofos, es decir, ellos mismos atribuyen el apelativo de filósofos, cosa que de entrada por mero
origen de la palabra es algo presuntuoso que ni siquiera el mismo Sócrates o cualquier otro filósofo tradicional no se hubiera atrevido a decir yo soy el que quien tiene la verdad, etcétera. Ellos realmente pensaban que eran los iluminados y que todas las personas eran ignorantes, solamente ellos tenían la gnosis, el conocimiento de la razón, y por lo tanto despreciaban a todos aquellos que no comulgaran con sus ideales. El filósofo en estricto sentido es aquel que pretende el amor a la verdad, pero en el momento en que tú propones que la verdad está subordinada a la razón, ya estás pues viéndolo desde un punto de vista relativista, y por eso son supuestos filósofos, porque no son filósofos en que realmente haya una búsqueda de la verdad, sino que tratan de establecer la verdad conforme a los esquemas de la propia razón. Por eso no serán filósofos auténticos. Ya nada más rápido un comentario. Yo creo que sí, la izquierda es lo que ha prevalecido desde el siglo XX, particularmente con cuando Plutarco Elías Calles funda el Partido Revolucionario, pues era completamente de izquierda. De hecho, la Constitución de 1917 fue alabada en su momento por todos los grupos socialistas, comunistas, anarquistas como la constitución más avanzada. Obviamente a la izquierda, conforme pasa el tiempo, porque esos términos de izquierda y derecha no son fijos, sino que aparte de que pertenecen solamente en la democracia liberal, se mueven conforme el tiempo. Entonces, por ejemplo, lo que en el siglo XIX era alguien de derecha, que era un conservador católico, y de izquierda era un liberal, ahora es todo lo contrario. Entonces, en México particularmente, lo que ha prevalecido es la izquierda, obviamente con diferente metodología, porque lo que bien dice Wilkenson es que el comunismo, ante su fracaso, tanto la Unión Soviética y la caída del muro de Berlín, pues el comunismo lo que va a tratar es adquirir diferentes facetas. Entonces, si en el comunismo, en el origen, por ejemplo, Lenin estaba en contra de la socialdemocracia, hoy la izquierda trata de pactar con los grupos de la socialdemocracia, con los liberales, para tener un aspecto más atrayente para la gente. Entonces, yo sí creo que actualmente la izquierda en México es predominante, y la derecha, como bien lo mencionó mi compañero, pues es sumamente débil e enclenque. Sí, nada más voy a ser un poco concreto, creo que dijo un poco la clave de esa situación. Tenemos que entender que en esto que dice que cómo se va acelerando la revolución se come a sí misma, ¿sí? Los liberales de ayer son los conservadores de hoy. Yo recuerdo hasta hace unos 18 años que había gente que decía que pues el antiguo presidente que teníamos aquí en la República, que era un revolucionario de primera, representante de izquierda, de una izquierda radical, de una izquierda progresista, hace 18 años. Y hoy día, ¿cómo se le ve a ese representante de los propios sectores de izquierda como un conservador? Como un conservador. Incluso, o sea, el gobierno en turno se ve como un conservadurismo de izquierda, moderado en ciertas cosas, podríamos decir. O sea, se atañen, ¿no?, en los diferentes tiempos. Pues esa es la cuestión. Los liberales de ayer son los conservadores de hoy. ¿Por qué? ¿Qué tienen que hacer? Si siempre quieren ser liberales y una izquierda dura, se van a acabar cortando la cabeza ellos mismos. La revolución es eso, es real. No me estoy negando yo, podemos ver los ejemplos en la historia. Me encantaría estar aquí y decir puras sandeces y mentiras, no, pero están los ejemplos históricos, ¿no? Entre los propios revolucionarios, nos podemos ir al bolchevismo, nos podemos ir a las revoluciones en Alemania, siempre actúan de esa manera. Por ejemplo, muchos de los postulados de la izquierda actual, el Che Guevara los hubiera mandado al caño. Hoy, cualquiera de la izquierda progresista, pro quién sabe qué, él los hubiera mandado a volar. O Stalin los hubiera mandado al gulag. Cada quien entiende, pero vemos, es esa noción. Mientras la revolución quiere llegar al poder, va a ser agresiva. Cuando está en el poder, se tiene que moderar. Entonces vemos eso. La revolución se come a sí misma, y los liberales de ayer son los conservadores de hoy. Entonces es lo que pasa actualmente con la cuestión de izquierda, ¿no? Que siempre ha sido también una izquierda moderada en su camino. Lo tiene que hacer, si no, no puede establecerse en el gobierno, y más en el gobierno del sistema. Hoy se propone mucho una cuestión de que
El problema es que el gobierno sea de izquierda, el problema es que el gobierno sea de derecha, el problema es el sistema revolucionario que nos han impuesto en los últimos 200 años. Un sistema ajeno al pensamiento del mexicano, y ahí está el gran problema. El problema ha sido en su matriz la democracia. Pero no hay, podríamos decir, un maestro dice por ahí, no hay más que pasa ahorita actualmente con Donald Trump y todo esto. No porque yo sea a favor de Trump para nada, Dios me libre. ¿Qué va a pasar con este aspecto? No hay mal que dure 1000 años, ¿no? Hay mal que dure 100 años y tampoco la democracia. ¿Qué es lo que está pasando? Actualmente vivimos la crisis del mundo democrático. El pacto actual que está haciendo Trump con Putin es el golpe a la democracia. Si sigue así, las democracias occidentales están perdidas. Perdidas. Y yo no soy demócrata. Dios me libre. Muy buena pregunta y le agradezco por hacerla para plantear este problema del comunismo. El comunismo el problema es teórico e ideológico. ¿Por qué? Porque plantea un hombre abstracto. Es decir, el mismo Marx decía que el comunismo solamente va a ser posible cuando llegue la abolición de las clases sociales y el hombre sea completamente libre, ya no sea un trabajador, sino que sea un hombre que trabaja. Es decir, antes que trabajador sea un hombre. Sin embargo, eso nunca se ha dado en ninguna revolución de carácter comunista o marxista. Y el mismo marxismo, podemos decir que nunca se ha llevado a plenitud, pero no porque haya una mala intención de las personas que lo han intentado llevar a cabo, sino por el principio de la doctrina. Es decir, Marx decía que el comunismo iba a llegar principalmente en los países capitalistas, europeos como Inglaterra, Francia, Estados Unidos o Inglaterra, y triunfó en países semifeudales como Rusia, China, Cuba. Y por lo tanto, desde ahí ya estamos viendo que el sistema no se adapta a la realidad. Por lo tanto, lo que han hecho los revolucionarios es tratar de manejar una idea falsa, abstracta, de algo que nunca ha sido y que nunca va a ser, de una idea falsa de hombre, y tratar de llevarlo a la realidad. Obviamente la única forma de que encaje en esta realidad es por medio de la violencia y por medio de lo que ha pasado en todos los gobiernos comunistas. Es decir, el comunismo no es tanto que se haya descompuesto o que no se lleve como a cabo, sino que por estructura ideológica el comunismo está condenado a fracasar y ha fracasado. De hecho, lo que hoy llamamos la nueva izquierda es este intento del mundo capitalista de maquillar el comunismo para hacerlo más atractivo con el cambio del proletario. Hoy vamos a hablar en claro, el proletario, el obrero ya no es de izquierda. Por eso no han tenido que cambiar a las minorías como el feminismo, el LGBT, etcétera, porque han perdido su sujeto revolucionario. El sujeto revolucionario, que es el obrero proletario, ya no le importa hacer la revolución. Por eso han tenido que cambiarlo, y por eso el comunismo siempre va a estar en este fracaso y en este intento camaleónico de hacerse diferente. Muy bueno, creo que ha comentado la cuestión de la mutación en el marxismo, ¿no? Dentro de esta parte creo que nos dejen claro. Yo nada más haría una pequeña anotación. Después de la Revolución Liberal se le dota a los seres de la comunidad, de la pertenencia a la comunidad, y la comunidad cómo protegía al ser. No era un individuo nada más ahí. Cada quien pertenecía a un gremio, una familia, una corporación, y alguien se sentía arropado. Decía, yo soy Pepito de la corporación tal, tengo la devoción en San José tal, de la Huasteca, ¿no? Entonces había todo algo que lo protegía, no estaba desnudo. ¿Qué pasa? De repente la Revolución Liberal los priva, ¿no? Los deja desnudos y los vuelve individuos abstractos. ¿Qué pasa? La cuestión social se pierde. Y ahí es cuando entra el comunismo, ¿no? E intenta tomar esta cuestión nuevamente social, y es por eso que de repente se vuelve interesante, pero no porque tenga algo nuevo. Es como de, le quité, la propia revolución te quitó y te quiero volver a dar. Un maestro, un medievalista de la Universidad de Salamanca decía que el liberalismo no es muy auténtico, que digamos, y que no es auténtico en nada. Porque, por ejemplo, hoy vemos el crecimiento dentro de la juventud de muchos grupos. Comentó algunos aquí el maestro Frutos, ¿no? Feministas, LGBT, de cualquier comunidad que hoy podamos imaginarnos que existen. ¿Y es por qué? Porque nuestros jóvenes y la gente en general se siente abandonada y busca pertenecer a una comunidad, cuando antes pertenecía a una comunidad orgánica. Pertenecía a su gremio, pertenecía a su capilla, pertenecía a su familia y no necesitaba nada de esto.
¿A qué voy con esto? Que el liberalismo siempre va a querer copiar aquello que la cristiandad logró hacer orgánicamente y para bien. Veamos los frutos de esas supuestas comunidades actualmente, ¿no? En lo concreto, ¿qué ha sido? Pues siempre a una cuestión de una libertad, como diría el maestro Danilo Castellano, de una libertad negativa, alejada del bien común y cercana al bien personal. Entonces ahí caía un poco. No sé si eso haya respondido algo. Esa cuestión del capitalismo, el neoliberalismo, el capitalismo, mientras el hombre ponga en el centro de su vida el materialismo, va a seguir sirviendo, ¿no? Y puede ser hoy, en 100 años, el neoliberalismo solamente va a ser una forma bonita de decirlo, ¿no? Pero se ha sostenido así en el último siglo y en el siglo pasado. O sea, ¿qué pasa? No es que esté sufriendo ellos una crisis. ¿Por qué? Porque la sociedad materialista sigue. Y mientras eso suceda, ellos van a estar muy bien. ¿Qué va a pasar? El detalle aquí es, y con la propuesta del libro es, no vamos a hacerle frente al mundo capitalista desde una noción comunista, ¿no? Sino desde un sentido tradicional. Es que, a ver, la contrarrevolución es un contramundo real en el pensamiento, la noción de ver el mundo muy apegado a la realidad, que de repente hoy queremos negar la realidad, ¿no? Queremos negar que aquí hay un muro, ¿no? Y que de repente pues yo me siento colibrí y puedo atravesar el muro. No, eso no va a pasar, la realidad siempre va a ser lo concreto. Bueno, en ese caso, sin desviarme, sí, el capitalismo, el neoliberalismo sí afecta obviamente hoy día, pero va a seguir, no lo va a frenar esto aquello. ¿Por qué? A ver, veamos el caso de China. Sí, un socialismo nacional, pero un capitalismo internacional en suave, porque saben de dónde van a sacar, ¿sí? Pero al final, veamos qué tipo de sociedades producen. La sociedad china no creo que sea lo mejor, por lo menos para nosotros aquí en México, no sería. El capitalismo por naturaleza es voraz y es depredador. En todos los lugares que pasa, como bien dice Becker, destruye las comunidades, atomiza al individuo y lo deja a merced de las empresas y los poderes financieros. Y además vive de crisis. El capitalismo, siempre se habla de crisis del capitalismo y siempre se renueva, pero es que su naturaleza es de crisis. Una cosa que decía Karl Marx, hay cuestiones que hay que reconocer cuando hay autores que sí logran ver, por ejemplo, la crítica. Karl Marx decía que el capitalismo tiene que llegar a una fase imperialista para que caiga, es decir, todavía no estamos al fin de ese problema. Pero aquí el punto que hay que entender es que todas estas ideologías no son antítesis que buscan contrarrestar el capitalismo. El comunismo no es una antítesis que busque erradicar el comunismo para establecer un otro sistema antagónico, sino que el comunismo nace del mismo capitalismo y de hecho lo ayuda. El caso que acabo de mencionar de China, la Unión Soviética, Cuba, todos fueron patrocinados por muchos financieros millonarios desde Wall Street. Por ejemplo, eso no lo sabe la mayoría de la gente, pero la revolución bolchevique fue financiada de muchos hombres más ricos del mundo del momento, desde los Morgan, etcétera, y hay varios libros que lo detallan. Es decir, de hecho el comunismo lo que hace es fortalecer el capitalismo como generar un mercado cautivo. Es decir, los estados donde se establece el comunismo, muchas veces los que salen ganando son las grandes familias ricas, como los Rockefeller con Rusia, con otros países que pues ellos son los que dan los petróleos, etcétera. Entonces, bueno, el punto que quiero llegar es que el capitalismo siempre está en crisis y siempre es voraz. Entonces estamos siempre en esta fase continua de devoración a nuestra costa, que como individuos lo único que podemos hacer es levantarnos en comunidad, y por eso es la necesidad de restaurar los cuerpos intermedios, la familia, los gremios, para reconocernos en una sociedad orgánica. Yo nada más en esta parte, pues sí, tal vez entender el fin, ¿no? A ver, los fines materiales no pueden ser los fines últimos. Fin material ayuda a un fin mayor. Wilhelm se nos va a decir, hay que entender que hay un plano natural y sobrenatural. ¿Sí? En esta cuestión, ¿qué pasaría? Sí, no está mal que consiga el carro, esto que busca algo bien, ¿no? Que se convierta un medio para algo grande.
pero que no se convierta o se limite en un fin únicamente material, que es de ahí donde se alimenta el capitalismo, una cuestión puramente material, ¿sí? O sea, mi fin último en la vida, y lo he escuchado, y como profesor, lo he escuchado de mis alumnos, el fin último de mi vida es tener el carro aquello, mi único fin en la vida. Y eso está terrible, es así. Ahí está el detalle, ahí está la circunstancia con el capitalista, que es un fin material. Bueno, ya nada, para terminar, en efecto, no solamente el capitalista tiene este fin material, sino también el comunista, y por este caso de Fidel Castro. Al final los comunistas que buscan justicia social, como no tienen un fin trascendente, cuando llegan al poder obviamente se sienten embriagados por la riqueza. Entonces el problema es lo que está en el trasfondo de estas dos ideologías. No veamos, y ese es como el gran mensaje de este libro, que no es capitalismo contra comunismo, izquierda o derecha, sino que la civilización de nuestra época, al tener este fin individualista del liberalismo y materialista del capitalismo, pues lo que está haciendo es desviar al hombre de su verdadero fin, que es un fin sobrenatural. Bueno, pues muchas gracias, creo que no podemos podemos comentar si quieren, pero hasta aquí nos ha hecho. Agradezco profundamente a todos por venir, a nuestros queridos colegas libreros, ¿no? Al profesor Buitón, muchísimas gracias.